Hola a todos, bienvenidos a la iglesia Isa. Yo soy Chase, el pastor de los jóvenes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Pasan muchas cosas en la iglesia ahora, así que quería anunciarles algunas cosas. Primero, estamos muy emocionados a tener la transmisión en vivo aquí en la iglesia a las 9 y a las 11:30 de la mañana, y habrá interpretación en los servicios a las 11:30. También vamos a mantener esa transmisión en vivo, así que ustedes lo pueden participar desde su casa. Si ustedes quisieran registrarse para venir en persona, o lo pueden hacer en la página web o llamando a la iglesia. Segundo, nosotros queremos colaborar con algunos misioneros que trabajan en Think Small. Ellos están trabajando con un grupo de Batawa, un tribu en Burundi, y ahora tenemos la oportunidad para ayudar a 5 estudiantes de este programa para asistir a la escuela y aprender a leer y escribir. Así que ustedes pueden participar con nosotros yendo a nuestra página web para aprender más. Por tercero, el día 31 vamos a tener una actividad Trunk or Treat. Aquí será un evento con los autos decorados y dando chocolates, etcétera, a los niños. Ustedes pueden apuntarse para decorar su auto escribiendo un correo electrónico a alisa.d@eastsidechurch.org. Estamos muy contentos de que ustedes participen con nosotros hoy, sea en el lodge o en casa. Y aquí tenemos a Ross. Vaya, Chase. Muchísimas gracias, Chase. Te lo debo, Chase. Yo estaba en el lodge y hay docenas de personas allí, y estar con ellos en la mañana durante la alabanza y trabajar con todo el personal que está intentando hacer la grabación. Ha sido para mí maravilloso ver a toda la persona, aún con las mascarillas. Así que fue tan lindo ver a todos a las 9 y a las 11:30 y poder alabar juntos. Para aquellos que me están escuchando del lodge en este momento, muchísimas gracias por venir en persona y por alabar con nosotros. Y ustedes que están en casa, muchísimas gracias por participar desde la casa. Así que agarran su taza de café o su taza de jugo, o sea, lo que sea, y vamos a hablar acerca de Jesús en esta mañana. Quisiera reiterar acerca del programa o la actividad Trunk or Treat en cuanto a Halloween. Eso no es una celebración de Halloween, aunque sea el día 31. Eso es más bien una actividad para la comunidad. Nosotros quisiéramos inyectar gozo en nuestra comunidad. Algunos realmente la necesitan. Así que es de hacer ese programa de Trunk or Treat es algo que podemos hacer muy seguramente con distanciamiento social, los autos de a 6 pies de distancia, mesas, para que la gente no se tiene que tocar, y lo hacemos de la manera más segura posible, para que pasen lo más niños posibles en nuestra iglesia. No solamente niños de nuestra iglesia, sino que pasen aquellos de la comunidad. Así que nosotros queremos bendecir a más en la comunidad como posible. Así que con sonrisas, hacerlo de una manera muy segura, decirles que les amamos, Dios les ama. Aquí hay dulces, no se lo cuento a los papás, pero no. Queremos que ellos asocian las sonrisas con nuestra iglesia Eastside. Vamos a estar en Marcos 12, 13 a 17 para tener una lección cívica bíblica en esta mañana. Vamos a llamar a este sermón La política de Dios. Esto lo hago una vez cada 4 años
durante la elección. La elección será en unas semanas. Pronto va a llegar. Estamos en plena época de la política. Nosotros aquí en el estado de Washington podemos votar por correo. Es un momento de mucha pasión para la gente. En mi oficina llegaron personas llorando sobre algunos asuntos que son de corazón de la gente en mi congregación, de la gente que son mis amigos, gente a los cuales me importa, o sea, esa gente que me importa mucho. Son asuntos que realmente les afectan y ellos me preguntan si nosotros apoyamos a ciertos de esos asuntos políticos. Así que lo que yo quisiera hacer en esta mañana es ver cómo Jesús trataba a su cultura en cuanto a la política. Primero preguntamos si es que le importaba a Jesús para tratar de la política. Bueno, esta sección en Marcos 12 tenemos a un grupo de fariseos que van a intentar entrampar a Jesús. Y queremos ver lo que podemos aprender de esa sección y cómo lo podemos aplicar viendo la iglesia antigua y cuál era su reacción y nosotros cómo podemos ser en nuestra reacción. Marcos 12, 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea, uno podría decir: oh, eso es una trampa, cuidado, cuidado, eso es una trampa. Y entonces ellos siguen: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos están intentando hablarle bien, pero ve su hipocresía. Y dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién es esa imagen en la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Así que esta porción en Marcos 12 ocurre justo después de que Jesús vaya para limpiar el templo. Esa es la primera vez que hayan visto a alguien limpiar el templo. Los fariseos y los herodianos son aquellos que están tratando con Jesús. Los herodianos apoyaban el poder de Roma. Ellos apoyaban a los romanos. Los fariseos, sin embargo, no apoyaban a los romanos. Así que estamos hablando de dos grupos distintos. Los en contra y los en pro a Roma. Así que ellos preguntan acerca de la vista política de Jesús. A lo mejor ustedes preguntan: si Jesús de hecho tiene cierta vista política y eso cómo me va a afectar mi propia vista política. Bueno, no. Primero tenemos que entender lo que le están preguntando a Jesús. En aquel entonces había muchos tipos de impuestos. Eso es un impuesto de cabeza. Un impuesto de cabeza es la paga de un día que uno paga para el privilegio de estar bajo la subyugación de César. El privilegio para estar bajo el reino de César. Ellos pagan su paga de un día entero para esto. Así que ellos preguntan a Jesús si él estaba en favor de este impuesto. O sea, ellos como que le decían: sí, pagamos muchos impuestos, pero este impuesto en particular, ¿usted está en favor, Jesús? En otras palabras, Jesús, ¿eres del gobierno? ¿Eres de los herodianos? ¿O estás en contra, como los fariseos? ¿Eres revolucionario? ¿Eres celote? ¿Cuál eres? ¿Eres herodiano
o fariseo? ¿Está en pro o en contra? Hay otra capa a esa trampa. Hace 25 años anteriores había ocurrido como tipo de pequeña revolución en que ellos llamaban a los judíos a no pagar ese impuesto de cabeza. Cuando eso ocurrió, el líder dijo que no, vamos a limpiar el templo y ya no vamos a pagar ese impuesto de cabeza. Así que la gente dice, pues como Jesús acaba de limpiar el templo, pues eso hemos visto anteriormente, a ver qué va a decir acerca de ese impuesto 25 años después. Porque este hombre habla también del reino de Dios. También es revolucionario. Él va a deshacer César. Así que eso es lo que están preguntando, si él es revolucionario. Ellos quisieran una respuesta sencilla de sí o no. Algo muy sencillo, fácil. Pero Jesús se lo niega. Eso es lo que yo quisiera hacer en esta mañana. Quisiera ver cómo Jesús contesta esa pregunta para que entendamos su política. Y luego yo quisiera compartir con ustedes un poco acerca de nosotros en la iglesia Eastside y cómo nosotros pensamos. Y luego vamos a terminar con oración. Les doy una garantía en esta mañana. No van a estar completamente satisfechos con ese sermón. No, para nada no serán. Eso es una cuestión de como condenado que sí o condenado que no. Cuando yo termine, la mitad de ustedes me van a decir, que no haya dicho lo suficiente acerca de tal. Y la otra mitad me va a decir, no, que ha dicho demasiado. Y aquí me quedo condenado que sí o que no. No hay respuestas sencillas de sí o no. Jesús les niega a contestar que sí o que no. Puede ser que usted también se encuentra de esta manera de contestar que sí o que no. Cuando tratamos del Evangelio en nuestro mundo de hoy en día. Pero es que lo que está haciendo Dios es que está invitándoles a una conversación. Así que ustedes pueden hacer como yo, invitarles a mi oficina para hablar o una charla por Zoom. Y yo he escuchado de gente que me está gritando. Y en esta semana yo he aprendido a abrir mis oídos y cerrarme la boca para poder escucharles bien, como su pastor. Y yo quisiera escucharles. Jesús les niega contestarles sencillamente que sí o que no. Ellos quisieran categorizarlo, pero no se puede categorizar, sino los maravilla. Hay algunas cosas que él hace aquí. Número 1, él explica la complejidad de la política. La pregunta fue hecha 2 veces, ¿deberíamos o no pagarle a César? Y su respuesta es igual en las 2 maneras. A las 2 preguntas. O sea, él se da cuenta y él responde. Así que ustedes no deberían de hacer lo que Jesús no haya hecho. O sea, hacer algo complicado cuando puede ser sencillo o viceversa. A veces uno tiene cierta vista y solemos categorizarles de cierta manera. Algunos de nosotros escogemos ciertos asuntos políticos o nos enfocamos en cierto
en cierta cosa política y luego ponemos en estereotipo a la gente y es que yo no sé si uno pensaría de cierta manera o no. Por ejemplo, hay ciertos asuntos en la Biblia, hay ciertos asuntos que tenemos hoy en día, como el racismo o tener las Fuerzas Armadas fuertes o, o según el asunto político uno podría preferir cierto candidato. Pues ahora nosotros en la iglesia estamos de a 2000 años de esas palabras de Jesús. Los, los discípulos podemos ver cómo ellos reaccionaban en vivo a las palabras de Cristo y cómo los primeros cristianos empezaban a vivir en carne y hueso las palabras de Cristo y vivirlo en su comunidad. ¿Y eso cómo era? Hay un libro muy lindo que se llama acerca del crecimiento del cristianismo y les voy a leer algunas cosas que está incluido en ese libro y cómo responde a las cosas en el mundo. Primero, los cristianos no toleraban la infanticida. Los cristianos no practicaban el aborto o la exposición de infantes. De hecho, ellos condenaron con pasión tales prácticas. Fue común para los griegos, romanos y aquellos de otras culturas a matar a bebés no deseados, aquellos que fueron deformados, femeninos o ilegítimos, dejándoles afuera para morirse debido a la exposición de los elementos o de haber comido por animales silvestres. Cristianos, sin embargo, creen que toda vida humana es preciosa a Dios y merece la pena abocar por esa vida. Para el año 374, bajo Constantino, ya no existía la posibilidad de vender a los hijos, algo que es increíble ahora. Es que bajo Constantino, aunque hasta ahora oficialmente no se permitía, aún se hacía. Así que fue este año, en el 374, cuando legalmente se les negó. Y todo eso debido al cristianismo, porque el cristianismo se inyectaba en la cultura, diciendo que eso de la infanticida, eso ya no se hace. Los cristianos no toleraban la subjugación de las mujeres. El cristianismo fue la primera religión a dar a las mujeres casadas derechos, poniendo obligaciones en el marido. Los cristianos condenaban la promiscuidad en hombres, además de en mujeres, y enfatizaban las obligaciones de los hombres hacia las mujeres, además de las mujeres hacia sus maridos. La simetría de esa relación que Pablo describió en 1 Corintios 7, 2-7, fue un cambio total de la cultura pagana y además de la cultura judía. Además, los cristianos cuidaban a los pobres, cuidaban a los enfermos. A menudo lo hacían al costo de su propia vida. Los paganos, los élites paganos y sus sacerdotes a menudo huían de las ciudades afectadas hasta dejar sus propios familiares atrás. Pero los líderes cristianos, los diáconos y los laicos se quedaron atrás para dar alimento, agua y amistad a sus vecinos. Y luego
el emperador Julián empezó una campaña para promover sus propias organizaciones de caridad paganas para que fueran equivalentes a los esfuerzos de los cristianos. En una carta, Julián se quejaba a uno de los líderes en Gálatas que los paganos necesitaban tener las mismas virtudes que los cristianos. Él hablaba acerca del carácter moral, de la benevolencia hacia los desconocidos, los extraños. Y él escribió, yo creo que cuando los pobres fueron dejados atrás y no cuidados por los sacerdotes, los galileos impíos lo observaron y ellos devotaban a la benevolencia a sí mismos. Entonces, o sea, básicamente lo que pasa es que los paganos decían, no, nosotros tenemos que compartirnos igual como esos cristianos. Es que, es que las bendiciones de Jesús estaban allí para toda persona. Así que tratamos en cuanto a cosas del racismo. El Dios cristiano no es la posesión exclusiva de ningún grupo de personas, ningún pueblo, sino pertenece a todo el mundo. El cristianismo fue la más inclusive de todas las religiones antiguas. Él trajo a todos. El cristianismo no fue una religión de maltratar o vilificar a los demás. Hace 20 años, si el preferido de uno no ganaba, seguía siendo su presidente, pero ahora todo se ha cambiado. Ahora se ve como el enemigo. Les voy a leer algo muy lindo de John Wesley. Dice, número 1, para votar sin costo ni galardón para la persona que ellos juzgaban lo más válido. Número 2, para no hablar mal de la persona al cual no votaba. Y número 3, para cuidar de que su propio espíritu no se pusiera en contra a aquellos que votaron por el otro partido. Eso de John Wesley. Lo que Jesús demuestra en estos versículos es que Él, al darnos sus respuestas, dice, eso es complicado. Número 2, Él sirve como modelo de nuestra participación. El denario, o sea, la moneda, es de Tiberio César. El denario fue una moneda que equivalaba el pago de un día para una persona pobre. Y su perfil de Tiberio aparece en el obverso de esa moneda, denario, y tiene una inscripción que dice Augustus Tiberius, hijo del divino Augustus. Y luego en el reverso muestra Tiberio sentado en el trono con la inscripción Pontif Maxim, que quiere decir sacerdote altísimo. Así que Jesús tiene esa moneda. Y esa moneda dice Rey, Hijo de Dios, sumo sacerdote. ¿Y qué dice acerca de eso? Dice, ¿de quién es? ¿Cuya imagen está en esa moneda? ¿Y qué dicen? Pues es de César. Es de César, la imagen. Y la respuesta de Jesús, es dad a César lo que le pertenece. En otras palabras, dar a César lo que lleva su imagen
Dale lo que ya le pertenece. Fue su moneda de él. Sin embargo, dar a Dios lo que le pertenece a él. ¿Y qué lleva la imagen de Dios? Usted. Mejor dicho, ¿quién tiene la imagen de Dios? Usted la tiene. Usted y yo. Así que esa es la primera vez en la historia que se evoca el gobierno limitado. Por lo largo de la historia, el gobierno y la autoridad gubernamental se ha sido tejido. Y ahora dice Jesús, sí, déles lo que les pertenece, pero no les dé su corazón, su ser total. Cuando Él dice dar, quiere decir pagarles lo que le merece. ¿Qué merece? ¿Su dinero? Sí. ¿Juzgo del Señor? También. Uno del personal aquí en esta mañana, Christopher, me habló acerca de 1 de Pedro 2, 13 a 17, diciendo, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como a su superior, ya a los gobernadores, como por él, enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Temed a Dios, honrad al rey. Así que pagar los impuestos, sí. Dar a César, pero también dar a Dios. ¿Revolución sí o no? ¿Qué hace Jesús ahora? Él sí que está llamándoles a una revolución, pero no es una revolución como ellos esperaban. Es una revolución totalmente distinta a la que habían visto anteriormente. Es una revolución de Jesús. Vemos algunos ejemplos de extremos en la fe de los cristianos. Los separatistas, un ejemplo de eso son los essenes. Son por ellos que tenemos los documentos del Mar Muerto. Ellos lo dejaron atrás, toda la comunidad, toda la cultura. A veces la gente lo llama la opción de Benedicto, o sea, la gente huye de la cultura. Sin embargo, dice Jesús que dad a César. Eso quiere decir que tenemos que participar, involucrarnos, vivir entre la gente. O sea, todo eso porque Dios nos ha puesto aquí para traer a su reino, a esa tierra. Que no nos alejamos de ellos, sino que participemos para hablarles y así transformarles. El otro extremo son los celotes. Revolución. El proceso político es la única manera para hacer el cambio, así tratar con la injusticia, así para traer el reino. Ellos diciendo que yo sé la voluntad de Dios, yo conozco el futuro, así lo vamos a hacer, así lo vamos a lograr. La revolución. No. Hay un reino más grande que trasciende todo. ¿Qué tipo de reino es? Bueno, hay una tercera cosa que Jesús está haciendo en esta parte en Marcos. Él declara su propia supremacía en el mundo. ¿Qué tipo de revolución cambia el mundo, pero no es político? Dice, tráeme una moneda, un denario. Dos personas tenemos aquí.
uno que está en la moneda dice que es rey, hijo de Dios y el sumo sacerdote. Pero también el que tiene esa moneda en la mano dice igual. Un rey tiene todas las monedas del mundo, el otro no tiene nada, ni tiene moneda. Él les dice, tráedme una moneda. Él tiene que pedir que le traigan la moneda. Uno tiene sirvientes en todo lado, vive en lujo, y el otro dije, las horas tienen guardias y las aves del cielo nidos, pero el Hijo de Hombre ni tiene dónde recostar su cabeza. Así que antes de que usted se pierda mucho en nuestra política, nosotros deberíamos refrescarnos en Jesús, viendo que Él vino de una manera totalmente distinta, hablando de maneras muy distintas acerca de lo que es el éxito y la comunidad. En Lucas capítulo 6 nos habla acerca de lo que es el reino. Habla de los bienaventurados, aquellos los pobres, aquellos que tienen hambre. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecen y cuando os aparten de sí. Y él sigue con las bendiciones. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Aquí está hablando, así sus ancestros trataban a los profetas. Así que tengan cuidado cuando ustedes se alinean con algún partido político. Es importante que nosotros nos preguntamos a cuál reino pertenecemos. Si estamos dentro del mundo, tratándolo, participando, pero con cuidado para que no seamos del mundo. Lo hablamos como cristianos, sí, estamos participando en el mundo, pero que no seamos venidos del mundo. Ahora, unas aplicaciones prácticas. Nuestro papel como iglesia y mi propia papel. A ver qué hora vamos. Ok, ya. La gente me pregunta por qué yo no trato de la política del púlpito y esa es la razón por la cual aquí en la iglesia Eastside no lo hago, porque nosotros tenemos pasión por lograr a la gente que no está en la iglesia. Y no queremos que al hablar de la política innecesariamente sirva como barrera a nuestra posibilidad para presentar el Evangelio. La gente podría decir, o sea, pero pastor, pero es que ustedes no conocen la gente como yo conozco. Ustedes no han escuchado a la gente como yo. Es que cuando digo cierta cosa o hago cierta referencia, ustedes podrían tomar ofensa, pero yo les digo que puede ser que no ofende a otros. O ustedes podrían ser de sentir que la gente esté ofendida si digo cierta cosa para afirmar las creencias de algunos. Y realmente yo no quisiera que la gente se sienta alejados o que hay una barrera para llegar a Jesús por algún asunto político. Así que no, yo creo que hay algunas cosas bíblicas que sí que tenemos que tratar, pero yo no quisiera poner barreras innecesarias. Y en nuestra cultura, inclusive
Las asociaciones más inocentes pueden causar esta asociación. Sin embargo, hace unas semanas sí que hablé durante un tiempo acerca de la organización QAnon. Eso reconozco ahora que no fue juicioso. Y a fin de cuentas, eso terminó con básicamente desenfranchizar, o sea, afectar a cierto grupo en la iglesia, gente que tiene cierta manera de pensar, causándoles que ya no tienen la bienvenida de venir a la iglesia. Y eso es lo último que yo quería hacer. Y así que yo quisiera confesar que yo lo hice mal y perdón. And even after watching the town hall meeting or portions of that where the president was attacked on that, I'm sorry that I talked about it that way. So please forgive me. I've also been asked Inclusive después de mirar y ver la presentación del presidente en que lo atacan acerca de ese tema. Perdón, no lo hubiera tratado de esa manera, les pido perdón. También me han preguntado si yo estoy en contra del aborto, o sea, pro-life, pro-vida. Yo tengo 6 hijos, les respondo. Nunca hemos utilizado contracepción en nuestras vidas. Así que en extremo somos pro vida. Y mi voto. También hice el error de decir esto acerca de que no me importaba cómo ustedes votaron. La verdad es que sí me importa cómo ustedes votan. Pero lo que quería decirles es que ustedes no van a saber cómo yo voto y por qué. Mi meta es alcanzar a aquellos que aún no saben la historia de Jesús, con tan pronto que ellos saben qué pienso yo acerca de cierto candidato o asunto político. Entonces ellos se sienten como alejados y que no tienen la bienvenida. Sin embargo, nuestro voto, que como eso se trata del cristiano individuo, como si nosotros deberíamos de votar, la verdad es que sí, los cristianos deben de votar. ¿Y por qué? Porque el mundo depende de eso. Utilizamos nuestra voz para alejar el malo, para abocar por los inocentes, para dar voz a los sin voz, para dar bienvenida a los marginalizados y para cuidar a lo que se nos ha dado. Así que sea como ustedes voten, que voten. Para terminar, tenemos Josué 5, 13 a 14. Josué ve a una persona que parece piadoso y este hombre se le acerca y Josué lo ve con un poco de ansiedad porque el hombre lleva espada. Y en Josué 5, 13 a 14, el hombre le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? También, o sea, Josué se da cuenta de que este hombre representa a Dios. Él responde, no, ninguno de los dos. Oh, perdón, que es el ángel que responde. No, no más. Como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. O sea, llega este ángel, esa representación de Dios, y Josué se pone postrado en el suelo y pregunta si es de los nuestros o de nuestros enemigos.
of authority. God is in his position to Así see que us. uno podría We preguntar, engage him o si justly, Dios not the está opposite. por mí o en contra de mí, Out of it. o más bien la gente me pregunta, Ras, Lord, we love ¿eres you. de los This nuestros o en stuff is contra tough, de and nosotros? I'm no perfecter of the topic, Lo but que I pasa love es que God. Dios está en su autoridad, está en su posición de verdad. Gracious and good. We love you. Oh, vamos a orar. Oh Señor, te amamos. Todo eso es muy difícil. Thy kingdom Es un come, tema thy muy will be done difícil. on earth as it is in heaven. Pero tú, Señor, eres lleno de gracia, eres tan Thy will be done bondadoso. on earth as it is in heaven. God, would you Te give us the amamos. leadership that you want in place? God, would you guide our country into the future that you want for it? Lord, Que tu restore reino llega, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el laws cielo. to be in place, Lord God. Give our leaders wisdom and guidance, Lord, that our Venga country tu can reino. thrive. Que tú, Jesús, nos We des bless and thus be a blessing to other cómo nations, Lord God. vivir God, we pray tu for this reino country that aquí it en would este be país. a place that would be Señor, a place of blessing for generations to come, for the world. que tú nos des juicio y guía. But Lord, we have areas that are so broken, so broken. Que nosotros seamos bendición en nuestro país y a otros países. In need of repentance and healing. So Lord, we Pido repent. que ese lugar sea un lugar de bendición para muchas generaciones. We humble ourselves this morning for our own brokenness. Pero tenemos áreas tan quebrantadas, oh Señor, Heal our land. que necesitan sanación, Please, desesperadamente quebrantadas. Y nos arrepentimos en esta mañana. Lord, for those of us this morning who are listening, Nos watching humillamos online ante or sitting ti in the por other room, nuestra propia debilidad who feel y far from quebrantado. you or are far from Sana you esa this morning, tierra, we repent of our sin, Lord. comenzando con nosotros Ask en you to ese wash us día. and make us clean by the blood of your Señor, Son, para Jesus, aquellos de nosotros shed on the que cross estamos at escuchando en línea o en el otro salón, que nos sentimos lejos de ti o estamos alejados de for all ti, eternity. Wash pido us que now, nos Lord. laves al Cleanse us from that limpiarnos sin. por la And wash us in your sangre family. de tu Hijo Jesús, derramado en la cruz en Calvario, Starting right now. el sacrificio perfecto In your name, Lord, we pray. Amen. para remitir, para remover el pecado. Lávanos en este momento, The next step in límpienos your de este life is pecado water baptism. y danos la bienvenida a tu familia para que te sigamos el resto de nuestras vidas comenzando en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted recientemente ha empezado a ser seguidor de Jesús, el siguiente paso es el bautismo en agua. Eso podría ser un domingo por la mañana, inclusive durante COVID. Tenemos una piscina y aquí, o sea, como tipo de tina, donde usted se puede bautizar y usted puede ir a nuestra página web y apuntarse allí. Hay un formulario que se puede rellenar en nuestra página web. Así que usted lo puede ir allí o nos puede llamar y se lo explicamos más. Y ahora se lo paso a Josh.